Y bueno, pues ahora vamos a hablar de una enfermedad también, por supuesto, y la hemos venido manejando a lo largo de la semana, pero ahora nos toca hablar del cáncer de cabeza, que se coloca en el 6º lugar en los tipos más comunes de cáncer alrededor del mundo y representa el 6% de todos los tumores. Escuche usted esta información. Cánceres de cabeza y cuello son carcinomas de células escamosas que se desarrollan en la parte superior de la garganta como resultado de la exposición a diferentes factores de riesgo. Cabeza y cuello se refiere principalmente a la cavidad oral, es decir, la boca, encías, labios, laringe y paladar. Y es que en la mayoría de los casos, este tipo de afecciones se desarrollan en células planas que recubren las superficies húmedas y mucosas. Derivado de que existen diferentes tejidos que conforman la cabeza y el cuello, en especial la glándula salivar y cavidad nasal, existen muchos otros tipos de células cancerosas que se consideran como cáncer de cabeza y cuello. Dentro de los factores de riesgo se encuentran el consumo de alcohol, el tabaco, el historial familiar, la edad, nutrición, higiene bucal e incluso la radiación. Al tiempo que los síntomas más comunes de este padecimiento incluyen un bulto o llaga que no sana, una llaga en la garganta que no desaparece, dificultad para tragar, voz ronca u otros cambios en la voz. Heraldo Televisión. Interesante la información que escuchamos en esta cápsula y saludo al doctor Alfredo Carrillo Muñoz. Él es otorrinolaringólogo, especialista en cirugía de cabeza y cuello, y él nos va a ayudar a aclarar pues todas las dudas que tenemos sobre el tema de cáncer de cabeza. Doctor, muchas gracias antes que nada por darnos esta entrevista para Código Salud. Muy buenas tardes. Al contrario, buenas tardes, Adriana. Gracias a ustedes. Escuchábamos en la cápsula los principales factores de riesgo del cáncer de cabeza. Yo quiero preguntarle a usted cómo empieza el cáncer de cabeza y de cuello. Pues mira, hay muchos cánceres de cabeza y cuello. Se ubican principalmente en la nariz, en la cavidad oral, en la garganta, en la parte más posterior de la nariz, en las glándulas salivales. Entonces, depende de dónde inicie ese cáncer, es cómo se va a manifestar. Se puede manifestar de muchas formas. Una de las, por ejemplo, el cáncer de la cavidad oral, el más frecuente es el de lengua, entonces puede haber un bulto en la lengua o puede haber una llaga en la lengua que no sana. En el caso, por ejemplo, del cáncer de orofaringe, que es en la garganta donde están las anginas o que se conocen, o el término técnico es amígdalas palatinas, puede aparecer un bulto ahí en la glándula, en la amígdala, o una llaga, una herida, una lesión que no sana, que sangra, que se va extendiendo progresivamente. Así es como se puede. En el caso, por ejemplo, de los cánceres de glándulas salivales, las glándulas salivales son las glándulas parótidas que se encuentran aquí, ¿sí? Las glándulas submandibulares que se encuentran acá, otras pequeñas glándulas sublinguales que se encuentran en el piso de la boca, y entonces si hay un tumor en estas glándulas, entonces esas glándulas empiezan a crecer. Y es como se puede manifestar la enfermedad. Claro, pero entonces esos serían los primeros síntomas, por así decirlo, los primeros síntomas de un tumor que puede aparecer, como usted bien menciona, en la lengua, en las glándulas salivales. ¿En qué otras partes de la cabeza son los más comunes que aparecen? Cuando se habla de cáncer de cabeza y cuello, aunque hay muchas estructuras en la cabeza y el cuello, desde el punto de vista técnico se refiere particularmente a los cánceres que se producen en la cavidad oral, en la garganta, en la laringe, que es donde se encuentran las cuerdas vocales, que son los músculos que ayudan a que nosotros podamos hablar, y las glándulas salivales. Entonces, dependiendo del área anatómica que está afectando, son las manifestaciones clínicas. No es que haya un grupo de síntomas que expliquen todos los cánceres de cabeza y cuello. No sé si me explico con eso. Por ejemplo, en el caso de los cánceres de laringe, es muy frecuente que los pacientes empiecen a tener voz ronca, porque hay una lesión que está en las cuerdas vocales y que impide que esas cuerdas vocales se junten o coapten adecuadamente, y entonces eso genera voz ronca. Cualquier lesión que las personas se encuentren en la cavidad oral, o si tienen algún síntoma como dificultad para pasar alimentos, dolor al pasar alimentos, y acuden con el médico, y el médico durante la exploración física encuentra alguna lesión que llame la atención,
Bueno, pues dependerá del médico si piensa que es objeto para que esa lesión se estudie o no, haciendo una biopsia o haciendo un exudado, haciendo un raspado, etcétera. Claro. Doctor, ¿cuál es el tratamiento más efectivo para tratar el cáncer de cabeza? No hay un tratamiento también, porque eso sería muy difícil contestarlo con una respuesta sencilla, debido a que dependerá del tipo de tumor, del tamaño del tumor y de si tiene o no metástasis para determinar si un paciente se debe de operar, debe de recibir quimioterapia, debe recibir radioterapia o una combinación de los 3 tratamientos. Dependerá del estadio en donde se encuentre la enfermedad y dependerá, insisto, del tamaño, de qué tan invasivo es el tumor y de si ha producido metástasis a los ganglios del cuello o metástasis a alguna otra parte del cuerpo. En eso radica la determinación del tratamiento específico. ¿Cuáles son los estudios que con seguridad pueden indicarnos cuando hay cáncer de cabeza? El estudio definitivo para determinar si una persona tiene cáncer es una biopsia. En un momento se puede hacer una biopsia de una pequeña parte de ese tumor, o si se decide operar a un paciente, bueno, la totalidad del tumor dará el diagnóstico. Sin embargo, antes de decidir operar a un paciente o antes de determinar el tratamiento específico para un paciente, se deberán de hacer otros estudios de imagen, como pueden ser ultrasonidos, tomografía o resonancia magnética, sobre todo para determinar la extensión de este tumor. Bien. ¿Y a qué edad es más común diagnosticar algún tumor de cáncer en la cabeza, doctor? Los cánceres de cabeza y cuello son mucho más frecuentes en hombres por arriba de 50 años. Eso no quiere decir que no haya pacientes que puedan presentar cánceres a una edad antes de los 50 años, pero con mayor frecuencia se presenta en hombres por arriba de los 50 años. Hay una peculiaridad. Aunque dentro de los cánceres de cabeza y cuello no se incluye por el tipo de tumor, por su naturaleza, etcétera, a la glándula tiroides que se encuentra en el cuello, en la parte central del cuello, el cáncer de tiroides también es un cáncer muy frecuente. Inclusive se dice que es el tercer cáncer más frecuente en mujeres. Pero hablando estrictamente de tumores o de cáncer de cabeza y cuello, por la naturaleza, o sea, por el tipo de células a partir de los cuales se produce ese cáncer, no se incluye dentro de este grupo de cánceres de cabeza y cuello, pero es importante mencionar, o valdría la pena hablar en algún momento en particular de el cáncer de tiroides. ¿Nos puede hablar un poquito, nos puede extender un poquito la información acerca del cáncer de tiroides? ¿Cómo se diagnostica, cómo se manifiesta este cáncer? El cáncer de tiroides es mucho más frecuente en mujeres, puede manifestarse desde edades tempranas. Una de las manifestaciones o lo más común, la razón por la cual una mujer acude con el médico es porque nota un aumento de volumen en esta parte del cuello, y entonces cuando hay un aumento de volumen, el médico experto en esta área está obligado a realizar una biopsia. Si la biopsia determina que hay cáncer, entonces se tendrá que someter a un tratamiento quirúrgico a esa paciente. Si se hace una biopsia y se determina que ese tumor no es maligno y este tumor no está produciendo síntomas, ese tumor o ese nódulo, se llama nódulo tiroideo, se puede quedar ahí si no le está provocando ningún otro síntoma. Pero si la biopsia determina que es cáncer, o en algunos casos se puede determinar que no hay datos suficientes para saber si ese nódulo es cáncer o no es cáncer, bueno, tendrá que prevalecer el juicio de un médico experto, o quienes nos dedicamos particularmente a esto, a tratar los tiroides o el cáncer de tiroides, si es conveniente o no operar a un paciente. Pero la única forma en la que podemos de alguna manera detectarlo o empezar a darnos cuenta que algo anda mal es a través del crecimiento en esta zona, como usted indica, doctor. ¿Nada más o hay algún otro síntoma? Si no hay un tumor lo suficientemente grande como para obstruir el esófago o la tráquea, es difícil que las pacientes puedan tener síntomas. Otra cosa que es muy importante es que este cáncer es hereditario, y entonces si una mujer tiene cáncer de tiroides,
es mucho más probable, es decir, existe una alta probabilidad que su descendencia, mujeres, puedan tener cáncer de tiroides. Entonces, cualquier antecedente de cáncer de tiroides en la familia, sí, todas las mujeres de esa línea deben de estudiarse, acudir con un médico que se dedica a esto para que se realice un ultrasonido y buscar si existe un nódulo y en dado caso hacer una biopsia. Bien, y bueno, nos comentaba usted que es mucho más frecuente este cáncer de tiroides en mujeres. ¿En hombres también? O sea, ¿también hay casos de hombres que lo han padecido? Sí, también, pero es mucho más raro. Por cada hombre que tiene cáncer de tiroides hay 14 mujeres, entre 3 y 14 mujeres que tienen cáncer de tiroides. La relación es muy grande, entonces no es exclusiva de mujeres, pero es mucho más frecuente en mujeres. Y no nada más el cáncer de tiroides, sino todas las enfermedades de la tiroides, el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, también es mucho más frecuente en mujeres que en hombres y también con una alta probabilidad de heredarse. Al año se diagnostican 52,000 nuevos casos de cáncer de tiroides. Esto es gravísimo. Gravísimo, doctor. Sí, es muy grave y cada vez se incrementan más. Es muy amplio hablar del tema, es apasionante para mí hablar de este cáncer de tiroides y no se habla mucho de él, ¿eh? Y no se habla mucho de él. Hay muchas mujeres que andan por la calle con síntomas de hipotiroidismo, que es lo más frecuente, y no saben que tienen hipotiroidismo. Son mujeres que generalmente están muy cansadas, que tienen falta de concentración, tienen fatiga crónica, les cuesta mucho trabajo despertarse por las mañanas, se les cae el pelo con facilidad, tienen uñas quebradizas y todos esos síntomas en muchas ocasiones se desconoce que pudieran explicarse por un cuadro de hipotiroidismo. Y algo muy importante, hablando de cáncer, es que si una mujer tiene hipotiroidismo y tiene un nódulo tiroideo, tiene mayor probabilidad de tener cáncer que una paciente que no tiene hipotiroidismo. No sé si esto está claro. Sí, por supuesto. Pero me gustaría, doctor, invitarlo en otra ocasión para adentrarnos, ahora sí que un poco más, hablar de este cáncer de tiroides, que la verdad, como usted bien lo menciona, se comenta poco, se conoce o se sabe poco. Y es muy común, más de lo que imaginamos. Mucho más de lo que imaginamos, con una ventaja de que el cáncer evoluciona muy lentamente, muy lentamente. Inclusive una persona puede padecer este cáncer, no darse cuenta y fallecer con ese cáncer en su cuerpo sin que el cáncer haya sido la causa de muerte. Esto es una ventaja si lo vemos desde cierto punto de vista, pero sí es importante que la gente lo tenga presente y que se estudie y que acuda con un médico que se dedique particularmente a esto, porque tampoco es fácil el conocimiento, es muy amplio. Muy bien, doctor, le quiero agradecer enormemente toda esta información que nos ha proporcionado y bueno, le reitero la invitación posterior para que venga aquí al estudio o si no, nos seguimos enlazando y hablamos más a profundidad de este cáncer de tiroides. Sí. Encantado cuando ustedes me digan todas sus órdenes. Le agradezco mucho que haya conversado con nosotros. Muchas gracias. Al contrario, buenas tardes, hasta luego.